Mercado y estrategias en el contexto electoral. De eso vamos a hablar con Lucas Caratini, que ya está conectado con nosotros. Lucas, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos por ahí. Bueno, un informe punto por punto para este contexto tan importante que mencionaba. Sí, bueno, desde la parte de research de BAPSA, sobre todo con las nuevas estas medidas que salieron y anunció hace poco el Ministerio de Economía, hicieron como un refresh de un informe que ya habíamos tratado hace unos días acá con ustedes sobre, bueno, cómo estar preparados y cómo encarar, ¿no?, este contexto electoral los próximos 6 meses para encarar el principio del año que viene. Sí. Nosotros lo que estamos viendo con las medidas más recientes son que, bueno, obviamente el último bastión básicamente es darle o concesionarle una devaluación al fondo del dólar oficial. Eh, las medidas obviamente de alguna manera apuntan a devaluar sin devaluar, porque en definitiva vos lo que generás con medidas recientes es que los diferentes instrumentos que ajustan por el dólar oficial, los instrumentos per link como lo conocemos, como pueden ser los contratos de futuros de dólar o diversos bonos dólar link también, pierden un poco de sentido como cobertura en el corto plazo. De hecho, estamos viendo los últimos días caídas fuertes de las tasas implícitas de los dólares futuros, y vemos mucho más aconsejable para estar parado los próximos 6 meses, digamos, instrumentos que ajusten por inflación. ¿Por qué esto? Primero que nada, nosotros, por las medidas, por las diferentes medidas que se están tomando, Sí, Lucas. Eh, sí, ahí, pero te había perdido. Con las diferentes medidas que se están tomando, no solamente por el intento de recomponer reservas, que es una fuente de emisión de pesos, no nos olvidemos también, incumplimos la meta de financiamiento monetario con el Fondo Monetario, sí. lo cual también es emisivo. Sobre eso, déjame hacerte una pregunta en particular. Sí. ¿Cambia un poco en relación a los movimientos que pueden hacerse y la especulación, claro, del mercado, que no haya más revisiones hasta que terminen las elecciones? Y bueno, en cierto punto sí, pero me parece que la señal más importante de todas va a ser cuando conozcamos bien la letra chica del acuerdo. No sabemos que todavía en la parte política acuerdo no tenemos, porque para tener un acuerdo tiene que haber un informe del staff a nivel técnico, primero que Hmm. nada, y después un acuerdo a nivel del directorio, que son formados por los diferentes países. Al día de hoy lo único que tenemos, trascendidos obviamente de parte del ministerio, es un tuit y alguna que otra esbozo en noticieros de parte del staff del fondo, pero no tenemos un acuerdo. Teniendo la letra chica, me parece de eso, obviamente, y sabiendo qué cantidad de desembolsos vamos a tener, y que dichos desembolsos por lo menos nos permitan hacer el repago del crédito del fondo actual, puede ser que brinde calma, sí. Hay una realidad que es, si no empezás a detallar qué es lo que va a suceder el año que viene, principalmente, eh, después del proceso electoral vas a seguir teniendo muchísima incertidumbre, ¿no? Porque el fondo básicamente te da espalda para solventar la deuda que tenés con el fondo. Claro. No nos tenemos que olvidar que hay muchísima más deuda que pagar del Estado Nacional, ¿no? Sí, pensaba en el otro análisis que decías de tal vez esta tendencia, ¿no? Instrumentos que ajusten por inflación, que es un tema del que venimos conversando mucho ahora y que se cree que por lo menos ese factor en particular va a intentar contenerse en relación a los acuerdos, ¿no? Con los diferentes sectores. De todos modos, pareciera que no hay mucha confianza en que eso fuera así, porque si no, tal vez no verían esta tendencia ustedes. Bueno, claro, hay una realidad también que es, obviamente siempre nosotros estamos partiendo del supuesto, porque tampoco tenemos ese escenario como caso base de Claro. un reperfilamiento como lo hubo en 2019, ¿no? Partiendo obviamente desde ese supuesto, nosotros vemos que claramente la inflación se va a tener que acelerar, no solamente por un aumento natural, digamos, del dólar oficial, que eso ya lo vemos hoy, ¿no? Obviamente podemos discutir si el ritmo está arriba de la inflación, abajo de la inflación o qué ritmo debería ser, pero vos todos los días tenés micro devaluaciones, ¿no? Obviamente que, como se dice ya un poco más técnico, vos tenés un pass-through a precios de ese aumento del dólar tarde o temprano, sobre todo por los niveles de desconfianza que tenés, y además porque tenés una inflación intrínseca de arrastre alta ya de por sí. Tener
ponele que no tenemos 7% de inflación en un mes, tener 6% de inflación en un mes, 5% de inflación en un mes, es un piso altísimo, no solamente para cualquier país del mundo, sino para cualquier país comparable como Argentina. Son niveles que no vemos en prácticamente ningún país del mundo que no tenga problemas macroeconómicos graves, ¿no? Y además de todo esto, sumémosle que nosotros el año que viene, obviamente con los mismos matices, dependiendo de quién pueda ganar las elecciones, nosotros vemos una cierta liberalización del cepo, que eso también naturalmente te va a traer y una recomposición de precios relativos, no solamente del dólar, sino de cómo pueden ser también las tarifas, que te van a generar naturalmente un nivel de inflación más alto Sí. en el inicio del año que viene. Por eso vemos los instrumentos que ajustan por ser o por inflación como la mejor forma de estar cubierto frente a este escenario para iniciar el año que viene. Y en este informe marcan algunos otros instrumentos, ¿no? Recomendaciones también según el perfil de cada inversor. Sí, así es. Bueno, obviamente nosotros siempre también abocamos a lo que es diversificar y tener una cartera medianamente diversificada, más allá obviamente que nosotros aconsejamos sobreponderar instrumentos que ajustan por inflación, siempre hay que tener en cuenta los perfiles de los clientes y obviamente con el riesgo que tiene algún potencial ruido en la deuda en pesos, como ya la tuvimos con la salida de Guzmán del ministerio. Hay que tener en cuenta perfiles por ahí un poco más conservadores, con lo cual para ese tipo de perfiles, además de obviamente tener una parte abocada en instrumentos SER, podemos recomendarles instrumentos hard dollar para estar de alguna manera cubiertos en moneda dura, que pueden ser principalmente instrumentos obligaciones negociables, que es básicamente deuda de empresas privadas, y por ahí también algún que otro CDR, que básicamente son acciones cotizantes en Argentina, que tienen cotización en el exterior, donde vemos valor también. Se sigue viendo la tendencia a la dolarización, ¿no? En este contexto, como suele ser habitual, y es el otro punto que le preocupa al gobierno nacional, más allá de esto que está en definitiva en el mercado, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar blue y una tendencia, ¿no? A tal vez los pequeños ahorristas que tienen su dinero en un plazo fijo y con el salto que tuvo el dólar, más allá de que ayer se desinfló un poco y se espera que el comportamiento para esta jornada sea similar, ¿qué va a pasar con ese universo? Bueno, hay una realidad que es que si vos vas a lo que son los dólares financieros, obviamente que es un dólar que cualquier persona que no tenga alguna de las restricciones vigentes del Banco Central puede acceder, es que hay un incremento y hay una presión alcista de ese dólar. Vemos también mucha intervención por parte de los diferentes organismos públicos tratando de contener, ¿no? Estas cotizaciones, pero también es real que si vos ya te pones un poco más técnico y haces un análisis que es básicamente ajustar cómo fue evolucionando el dólar financiero, ¿no? Conforme a la inflación, por ejemplo, no es un dólar que podamos decir que está atrasado. El dólar más o menos, obviamente poco más, poco menos, en el último tiempo fue siguiendo paulatinamente a la inflación, lo que sí obviamente no quita que, más allá de la dolarización natural que ocurre en los procesos electorales, principalmente por temas de incertidumbre, vos no tenés lo que podríamos llamar hoy un dólar de crisis. Dólar de crisis, ¿a qué nos referimos? Un dólar como lo fue en su momento la salida de la convertibilidad, puede ser la renuncia de Batakis, la renuncia de Guzmán. Esos son periodos de crisis, dólares de crisis, que es un dólar considerablemente más alto de los niveles que tenemos hoy. No quiere decir que este sea un escenario que vaya a suceder. Sí es cierto que aquí la situación no se maneja con una determinada prudencia y todos los actores políticos, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición, no tienen cierta prudencia, no solamente con las cosas que pueden decir, sino con las diferentes medidas y actitudes que pueden tomar. Podemos llegar a tener mucho más ruido en el mercado del dólar, eso no tengo dudas, ¿no? Pero no es un escenario que estemos viendo hoy. Hoy sí simplemente vemos, obviamente, presión en el dólar, porque por ahí podemos ver que en el último tiempo quedó ligeramente rezagado conforme principalmente a la inflación, pero no vemos por ahora niveles de crisis. Sí, obviamente, como siempre en Argentina, los aumentos del dólar generan mucho ruido, ¿no? Y Claro. captan la atención de la gente. Hay un punto interesante que lo mencionábamos recién, que es el perfil de cada inversor. En este contexto, ¿no? Con todo este punteo de temas que vos estabas dando económicos, con las medidas, con el contexto político, ¿cada cuánto revén qué perfil quiere tener un inversor?
Bueno, mira, la Argentina, como siempre, ya una semana es el largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de research abocado a que todos los días, no solamente informes nacionales, sino internacionales también, están constantemente actualizando las noticias, las informaciones de las diferentes medidas, y ahí básicamente vamos haciendo las recomendaciones, ¿no?, para los diferentes clientes, y vamos viendo, obviamente, dependiendo de los diferentes clientes, de los perfiles de clientes que tenemos, haciendo ajustes en las diferentes carteras. Pero hay una realidad que es que eso en Argentina, como es difícil proyectar, ¿no?, obviamente, y ya un par de meses es el largo plazo, es algo diario y es algo constante que se hace todos los días, los manejos de la cartera de los diferentes clientes y las diferentes Sí. recomendaciones que le damos también a los clientes, ¿no? Lucas, muchas gracias por atendernos y bueno, también traernos el resultado de este informe de cara a las elecciones. No, por favor, a ustedes muchísimas gracias por el tiempo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Lucas Caratini, economista, bueno, trayendo, ¿no?, las posibilidades de inversión en el contexto electoral. Ya volvemos.